Sed de nuevo bienvenidos y bienvenidas aquí, a Cuentos Inmortales TV. A todos nos gustan los cuentos, y es precisamente eso, cuentos en abundancia, lo que os dejo hoy en este vídeo. Cuentos chinos, cuentos rusos, cuentos sufíes, cuentos cristianos, cuentos antiguos, cuentos modernos, y todos extraídos de esta pequeña joya: el canto del pájaro. Además, he de deciros que todos estos cuentos poseen una peculiar característica, que si los escuchas desde el corazón, ocasionan un verdadero crecimiento espiritual. Y sin más dilación, comencemos. Come tú mismo la fruta. En cierta ocasión se quejaba un discípulo a su maestro. Siempre nos cuentas historias, pero nunca nos revela su significado. El maestro le replicó: ¿te gustaría que alguien te ofreciera fruta y la masticara antes de dártela? Reflexión. Nadie puede descubrir tu propio significado en tu lugar, ni siquiera el maestro. Además de cada cuento, cada uno debe extraer su propia enseñanza, porque lo que es bueno para ti quizás no sea tan bueno para el otro. Por lo tanto, cuidado con aplicar las enseñanzas de un cuento a todas las personas por igual. Repito, yo puedo sacar mis propias conclusiones y enseñanzas de ese cuento, pero otro quizás esas enseñanzas no le valgan y pueda extraer otras diferentes. Tenerlo en cuenta. La paloma real. Nasruddin llegó a ser primer ministro del rey. En cierta ocasión, mientras deambulaba por el palacio, vio por primera vez en su vida un halcón real. Hasta entonces, Nasruddin jamás había visto semejante clase de paloma. De modo que tomó unas tijeras y cortó con ellas las garras, las alas y el pico del halcón. «Ahora pareces un pájaro como es debido», dijo. «Tu cuidador te ha tenido muy descuidado». Reflexión. Ay de las gentes que no conocen más mundo que aquel en el que viven y no tienen nada que aprender de las personas con las que hablan. Tengamos una mente abierta y abrámonos a este mundo en su totalidad, a las diferentes sociedades, culturas, razas, personas. A cualquier persona, abrámosle nuestro corazón. El pequeño pez. «Usted perdone», le dijo un pez a otro. «Es usted más viejo y con más experiencia que yo, y probablemente podrá usted ayudarme. Dígame, ¿dónde puedo encontrar eso que llaman océano? He estado buscándolo por todas partes sin resultados». «El océano», respondió el viejo pez, «es donde estás ahora mismo». «¿Esto? Pero si esto no es más que agua. Lo que yo busco es el océano», replicó el joven pez totalmente decepcionado, mientras se marchaba nadando a buscar en otra parte. Se acercó al maestro, vestido con ropas sanyasi y hablando el lenguaje de los sanyasi. «Maestro, he estado buscando a Dios durante años.
Dejé mi casa y he estado buscándolo en todas las partes donde Él mismo ha dicho que está. En lo alto de los montes, en el centro del desierto, en el silencio de los monasterios y en las chozas de los pobres. ¿Y lo has encontrado?, le preguntó el maestro. Sería un engreído y un mentiroso si dijera que sí. No, no lo he encontrado. ¿Y tú? ¿Qué podía responderle el maestro? El sol poniente inundaba la habitación con sus rayos de luz dorada. Centenares de gorriones gorjeaban felices en el exterior sobre las ramas de una higuera cercana. A lo lejos podía oírse el peculiar ruido de la carretera. Un mosquito zumbaba cerca de su oreja, avisando que estaba a punto de atacar. Y sin embargo, aquel buen hombre podía sentarse allí y decir que no había encontrado a Dios, que aún estaba buscándolo. Al cabo de un rato, decepcionado, salió de la habitación del maestro y se fue a buscar a otra parte. Reflexión. Deja de buscar, pequeño pez. No hay nada que buscar. Solo tienes que estar tranquilo, abrir tus ojos y mirar. No puedes dejar de verlo. Justamente eso, pequeño pez. Ya no hay nada que buscar. Todo está delante. Todo es nítido y claro. Justamente el milagro de la creación. ¿Has oído el canto del pájaro? Los hindúes han creado una encantadora imagen para describir la relación entre Dios y su creación. Dios danza su creación. Él es su bailarín. Su creación es la danza. La danza es diferente del bailarín y sin embargo no tiene existencia posible con independencia de él. No es algo que pueda uno encerrar en una caja y llevárselo a casa. En el momento en que el bailarín se detiene, la danza deja de existir. En su búsqueda de Dios, el hombre piensa demasiado, reflexiona demasiado, habla demasiado. Incluso cuando contempla esta danza que llamamos creación, está todo el tiempo pensando, hablando consigo mismo o con los demás, reflexionando, analizando, filosofando. Palabras, palabras, palabras. Ruido, ruido y más ruido. Guarda silencio y mira la danza. Sencillamente mira. Una estrella, una flor, una hoja marchita, un pájaro, una piedra. Cualquier fragmento de la danza sirve. Mira, escucha, huele, toca, saborea. Y seguramente no tardarás en verle a él, al bailarín en persona. El discípulo se quejaba constantemente a su maestro Zen. «No haces más que ocultarme el secreto último del Zen, maestro». Y se resistía a creer las consiguientes negativas del maestro. Un día, el maestro se lo llevó a pasear con él por el monte. Mientras paseaban, oyeron cantar a un pájaro. «¿Has oído el canto de ese pájaro?», le preguntó el maestro. «Sí», respondió el discípulo. «Bien, ahora ya sabes que no te he estado ocultando nada». «Sí», asintió el discípulo. Reflexión. Si realmente has oído cantar a un pájaro, si realmente has visto un árbol, deberías saber, más allá de las palabras y los conceptos. ¿Qué dices? ¿Que has oído cantar a docenas de pájaros y has visto centenares de árboles? Ya, pero lo que has visto, ¿era el árbol o su descripción? Cuando miras un árbol y ves un árbol, no has visto realmente el árbol.
Cuando miras un árbol y ves un milagro, entonces por fin has visto un árbol. ¿Alguna vez tu corazón se ha llenado de muda admiración cuando has oído el canto de un pájaro? ¿Y a alguien todavía le puede quedar dudas acerca de la creación y el creador? No pasa nada. Si así es, busca momentos en tu vida de contemplación. Dedícate a contemplar, simplemente. Y descubrirás que todo es un auténtico milagro. Puedo cortar madera. Cuando el maestro de Zen alcanzó la iluminación, escribió lo siguiente para celebrarlo. ¡Oh, prodigio maravilloso! Puedo cortar madera y sacar agua del pozo. Reflexión. Para la mayoría de la gente no tienen nada de prodigioso actividades tan prosaicas como sacar agua de un pozo o cortar madera. Una vez alcanzada la iluminación, en realidad no cambia nada. Todo sigue siendo igual. Lo que ocurre es que entonces el corazón se llena de asombro. El árbol sigue siendo un árbol. La gente no es distinta de cómo era antes. Y lo mismo sucede con uno mismo. La vida no prosigue de manera diferente. Puede uno ser tan variable o tan ecuánime, tan prudente o tan alocado como antes. Pero sí existe una diferencia importante. Ahora puede uno ver todas las cosas de diferente modo. Está uno como más distanciado de todo ello y el corazón se llena de asombro. Esta es la esencia de la contemplación, la capacidad de asombro. La contemplación se diferencia del éxtasis en que éste lleva a uno a retirarse, pero el contemplativo iluminado sigue cortando madera y sacando agua del pozo. La contemplación se diferencia de la percepción de la belleza en que ésta, un cuadro o una puesta de sol, produce un placer estético, mientras que la contemplación produce asombro, prescindiendo de que lo que se contemple sea una puesta de sol o una simple piedra. Y esta es prerrogativa del niño, que con tanta frecuencia se asombra, por eso se encuentra tan a sus anchas en el reino de los cielos. Los bambúes. Nuestro perro Brownie estaba sentado en tensión, las orejas tiesas, la cola meneándose nerviosamente, los ojos alerta, mirando fijamente hacia la copa del árbol. Estaba buscando a un mono. El mono era lo único que en ese momento ocupaba su horizonte consciente. Y dado que no posee entendimiento, no había un solo pensamiento que viniera a turbar su estado de absoluta absorción. No pensaba en lo que comería aquella noche, ni si en realidad tendría algo que comer, ni en dónde iba a dormir. Brownie era lo más parecido a la contemplación que yo haya visto jamás. Tal vez tú mismo hayas experimentado algo de esto. Por ejemplo, cuando te has quedado totalmente absorto viendo jugar a un gatito. He aquí una fórmula tan buena como cualquier otra de las que yo conozco para la contemplación. Vive totalmente en el presente. Y un requerimiento absolutamente esencial, por increíble que parezca. Abandona todo pensamiento acerca del futuro y acerca del pasado. En realidad, debes abandonar todo pensamiento,
toda frase y hacerte totalmente presente. Y la contemplación se produce. Después de años de entrenamiento, el discípulo pidió a su maestro que le otorgara la iluminación. El maestro le condujo a un bosquecillo de bambúes y le dijo: observa qué alto es ese bambú y mira aquel otro, qué corto es. Y en aquel mismo momento, el discípulo recibió la iluminación. Reflexión. Dicen que Buda intentó practicar toda espiritualidad, toda forma de ascetismo, toda disciplina de cuantas se practicaban en la India de su época, en un esfuerzo por alcanzar la iluminación, y que todo fue en vano. Por último, se sentó un día bajo un árbol que le dicen Bodhi y allí recibió la iluminación. Más tarde, transmitió el secreto de la iluminación a sus discípulos con palabras que pueden parecer enigmáticas a los no iniciados, especialmente a los que se entretienen en sus pensamientos. Y dicen así: cuando respiréis profundamente, queridos monjes, sed conscientes de que estáis respirando profundamente. Y cuando respiréis superficialmente, sed conscientes de que estáis respirando superficialmente. Y cuando respiréis ni muy profunda ni muy superficialmente, queridos monjes, sed conscientes de que estáis respirando ni muy profunda ni muy superficialmente. Conciencia, atención, absorción, nada más. Esta forma de quedarse absorto podemos observarla en los niños, que son quienes tienen fácil acceso al reino de los cielos. Como siempre hablamos, el aquí y el ahora es la clave. Os voy a proponer un ejercicio. Mientras os ducháis, vais a decirme o decíroslo para vosotros mismos si realmente vuestro pensamiento está en cómo el agua se desliza por vuestra piel. O si realmente el pensamiento está en lo que voy a hacer después o en lo que hice anteriormente. Fijaros, la ducha es un ejercicio súper bueno para darme cuenta si realmente estoy en el aquí y en el ahora. Prácticamente nadie está en la ducha cuando se está duchando. Practicarlo. La santidad en el instante presente. Le preguntaron en cierta ocasión a Buda: ¿quién es un hombre santo? Y Buda respondió: cada hora se divide en cierto número de segundos y cada segundo en un cierto número de fracciones. El santo es en realidad el que es capaz de estar totalmente presente en cada fracción de segundo. El guerrero japonés fue apresado por sus enemigos y encerrado en un calabozo. Aquella noche no podía conciliar el sueño, porque estaba convencido de que a la mañana siguiente habrían de torturarlo cruelmente. Entonces recordó las palabras de su maestro Zen: el mañana no es real, la única realidad es el presente. De modo que volvió al presente y se quedó dormido. Reflexión. El hombre en el que el futuro ha perdido su influencia se parece a los pájaros del cielo y a los lirios del campo. Fuera preocupaciones por el mañana, vivir totalmente en el presente. He ahí al hombre santo.
¿Y vosotros? ¿Y vosotras? Cuando me estáis oyendo aquí en Cuentos Inmortales TV o en Microcuentos Universales, mi otro espacio que os lo recomiendo, por favor, pasaros por ahí. Cuando me estáis escuchando, estáis presente y de verdad estáis interiorizando el cuento y su enseñanza. En verdad os digo que mucha gente me dice que le encanta mi espacio porque se lo pone para dormir y se quedan durmiendo. Que me parece excelente, ¿eh? Me parece excelente. Porque también se puede usar como bálsamo, como relajación, como paz interior y tranquilidad. Y como rompedor del insomnio, por supuesto. También vale, ¿no? Pero si de verdad queréis usarlo para aprender, estar presente en cada uno de los cuentos que os traigo aquí. Las campanas del templo. El templo había estado sobre una isla, 2 millas mar adentro. Tenía 1 millar de campanas, grandes y pequeñas campanas, labradas por los mejores artesanos del mundo. Cuando soplaba el viento o arreciaba la tormenta, todas las campanas del templo repicaban al unísono, produciendo una sinfonía que arrebataba a cuantos la escuchaban. Pero al cabo de los siglos, la isla se había hundido en el mar y con ella el templo y sus campanas. Una antigua tradición afirmaba que las campanas seguían repicando sin cesar y que cualquiera que escuchara atentamente podría oírlas. Movido por esta tradición, un joven recorrió miles de millas, decidido a escuchar aquellas campanas. Estuvo sentado durante días en la orilla, frente al lugar en el que en otro tiempo se había alzado el templo, y escuchó con toda atención. Pero lo único que oía era el ruido de las olas al romper contra la orilla. Hizo todos los esfuerzos posibles por alejar de sí el ruido de las olas, al objeto de poder oír las campanas. Pero todo fue en vano. El ruido del mar parecía inundar el universo. Persistió en su empeño durante semanas. Cuando le invadió el desaliento, tuvo ocasión de escuchar a los sabios de la aldea, que hablaban con unción de la leyenda de las campanas del templo y de quienes las habían oído y certificaban lo fundado de la leyenda. Su corazón ardía al escuchar aquellas palabras para retornar al desaliento cuando tras nuevas semanas de esfuerzo no obtuvo ningún resultado. Por fin decidió desistir de su intento. Tal vez él no estaba destinado a ser uno de aquellos seres afortunados a quienes les era dado oír las campanas. O tal vez no fuera cierta la leyenda. Regresaría a su casa y reconocería su fracaso. Era su último día en el lugar y decidió acudir una última vez a su observatorio para decir adiós al mar, al cielo, al viento y a los cocoteros. Se tendió en la arena contemplando el cielo y escuchando el sonido del mar. Aquel día no opuso resistencia a dicho sonido, sino que por el contrario se entregó a él. Y descubrió que el bramido de las olas era un sonido realmente dulce y agradable. Pronto quedó tan absorto en aquel sonido que apenas era consciente de sí mismo. Tan profundo era el silencio que producía en su corazón. Y en medio de aquel silencio lo oyó, el tañido de una campanilla, seguido por el de otra, y otra, y otra. Y enseguida, todas y cada una de las 1000 campanas del templo repicaban en su gloriosa armonía, y su corazón se vio transportado de asombro y de alegría. Reflexión. Si deseas escuchar las campanas del templo, escucha el sonido del mar. Si deseas ver a Dios, mira atentamente la creación. No la rechaces, no reflexiones sobre ella.
simplemente mírala. Si es que cuando menos te lo esperas es cuando de repente aparece aquello que siempre has estado esperando. Y por cierto, si has llegado hasta aquí, es que te está gustando. Por lo tanto, por favor, déjame tu like, suscríbete al canal, enchufa la campanita y comparte, que es muy importante para seguir creciendo y que lleguen todas estas enseñanzas a cuanta más gente mejor. La pregunta. Preguntaba el monje: todas estas montañas y estos ríos y la tierra y las estrellas, ¿de dónde vienen? Y preguntó el maestro: ¿y de dónde viene tu pregunta? Reflexión. Busca en tu interior. Y recordar, de igual manera es tan importante el conocimiento interior como el dar importancia a las señales que nos da la vida desde el exterior, porque nuestro interior se proyecta al exterior. Ecuanimidad, ecuanimidad. Y como dice el Kybalión, uno de sus grandes principios, como es adentro, es afuera. Los expertos. Cuento sufí. Un hombre, a quien se consideraba muerto, fue llevado por sus amigos para ser enterrado. Cuando el féretro estaba a punto de ser introducido en la tumba, el hombre revivió inopinadamente y comenzó a golpear la tapa del féretro. Abrieron la caja y el hombre se incorporó. ¿Qué estáis haciendo?, preguntó a los sorprendidos asistentes. «¡Estoy vivo! ¡No he muerto!». Sus palabras fueron acogidas con asombrado silencio. Al fin, uno de los deudos acertó a hablar. «Amigo, tanto los médicos como los sacerdotes han certificado que habías muerto. ¿Y cómo van a haberse equivocado los expertos?». Así pues, volvieron a atornillar la tapa del féretro y lo enterraron debidamente. No estemos tan ciegos a la verdad como para no verla delante de nuestros propios ojos. Dejemos lo que nos están diciendo los otros y hagamos caso también a lo que nos dice nuestro corazón, a nuestro sentido común, porque muchas veces nuestro sentido común es el menor de los sentidos para los demás. Por ello, hay que confiar en uno mismo más que en ningún otro. Tomás de Aquino deja de escribir. Cuentan las crónicas que Tomás de Aquino, uno de los teólogos más portentosos de la historia, hacia el final de su vida dejó de pronto de escribir. Cuando su secretario se le quejó de que su obra estaba sin concluir, Tomás le replicó: «Hermano Reginaldo, hace unos meses, celebrando la liturgia, experimenté algo de lo divino. Aquel día perdí todas las ganas que tenía de escribir. En realidad, todo lo que he escrito acerca de Dios me parece ahora como si no fuera más que paja». ¿Cómo puede ser de otra manera cuando el intelectual se hace místico? Cuando el místico bajó de la montaña, se le acercó el ateo, el cual le dijo con aire sarcástico: «¿Qué nos has traído del jardín de las delicias en el que has estado?». Y el místico le respondió: «En realidad, tuve intención de llenar mi faldón de flores para a mi regreso
regalar algunas de ellas a mis amigos. Pero estando allí, de tal forma me embriagó la fragancia del jardín que hasta me olvidé del faldón. Reflexión. Los maestros de Zen lo expresan más concisamente y dicen: el que sabe no habla, el que habla no sabe. Enmienda las escrituras. Se acercó a Buda un hombre sabio y le dijo: las cosas que tú enseñas, Señor, no se encuentran en las sagradas escrituras. Entonces, ponlas tú en las escrituras, replicó Buda. Tras una embarazosa pausa, el hombre siguió diciendo: ¿me permitiría sugerirle, Señor, que algunas de las cosas que vos enseñáis contradicen las sagradas escrituras? Entonces, enmienda las escrituras, contestó Buda. En las Naciones Unidas, alguien hizo la propuesta de que se revisaran todas las escrituras de todas las religiones del mundo. Cualquier cosa en ellas que pudiera llevar a la intolerancia, a la crueldad o al fanatismo debería ser borrada. Cualquier cosa que de algún modo fuese en contra de la dignidad y el bienestar humanos debería omitirse. Cuando se descubrió que el autor de la propuesta era el propio Jesucristo, los periodistas corrieron a visitarle en busca de una más completa explicación. Y esta fue bien sencilla y breve. Las escrituras, como el sábado, son para el hombre, afirmó, no el hombre para las escrituras. Hay que hacer un punto y aparte o un punto y seguido con el tema de las tradiciones, ¿no os parece? Muchas veces estamos manteniendo una tradición porque, claro, es que esto siempre se ha hecho así. Bueno, pero en cuanto algo está perjudicando a nosotros mismos o a un ser sintiente, como un animal, por ejemplo, cualquier animal, ¿por qué narices continuamos manteniendo esa tradición? ¿No somos seres que pueden razonar? Pues ya es hora de que dejemos algunas tradiciones atrás que en su momento pudieron ayudar al ser humano en su desarrollo evolutivo y consciencial, pero que hoy en día ya no sirven para nada. No neguemos la evidencia, por favor. Una nota de sabiduría. Nadie supo lo que fue de Kakua después de que éste abandonara la presencia del emperador. Sencillamente desapareció. He aquí la historia. Kakua fue el primer japonés que estudió Zen en China. No viajaba en absoluto. Lo único que hacía era meditar asiduamente. Cuando la gente le encontraba y le pedía que predicara, él decía unas cuantas palabras y se marchaba a otro lugar del bosque donde resultara más difícil encontrarle. Cuando Kakua regresó al Japón, el emperador oyó hablar de él y le hizo llegar su deseo de que predicara Zen ante él y toda su corte. Kakua acudió y se quedó en silencio frente al emperador. Entonces sacó una flauta de entre los pliegues de su vestido y emitió con ella una breve nota. Después hizo una profunda inclinación ante el rey y desapareció. Reflexión. Dice Confucio: no enseñar a un hombre que está dispuesto a aprender es desaprovechar a un hombre. Enseñar a quien no está dispuesto a aprender es malgastar las palabras.
Y yo os dejo otra de mis frases favoritas. Cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. El maestro no sabe. El indagador se acercó respetuosamente al discípulo y le preguntó: ¿cuál es el sentido de la vida humana? El discípulo consultó las palabras escritas de su maestro y, lleno de confianza, respondió con las palabras del propio maestro: la vida humana no es sino la expresión de la exuberancia de Dios. Cuando el indagador se encontró con el maestro en persona, le hizo la misma pregunta, y el maestro le dijo: no lo sé. El indagador dice: no lo sé, lo cual exige honradez. El maestro dice: no lo sé, lo cual requiere tener una mente mística capaz de saberlo todo a través del no saber. El discípulo dice: yo lo sé, lo cual requiere ignorancia disfrazada de conocimiento prestado. Gritar para quedar a salvo e incólume. Una vez llegó un profeta a una ciudad con el fin de convertir a sus habitantes. Al principio la gente lo escuchaba cuando hablaba, pero poco a poco se fueron apartando, hasta que no hubo nadie que escuchara las palabras del profeta. Cierto día, un viajante le dijo al profeta: ¿por qué sigues predicando? ¿No ves que tu misión es imposible? Y el profeta respondió: al principio tenía la esperanza de poder cambiarlos, pero si ahora sigo gritando es únicamente para que no me cambien ellos a mí. Cambiar, convencer, siempre igual. ¿Por qué cuando hablamos, cuando queremos mostrar nuestras ideas, nuestros pensamientos a los demás, tratamos de convencerlos? ¿Por qué queremos cambiar a nadie? No. Habla para ti mismo. El que quiera escucharte, que te escuche. El que esté de acuerdo contigo, bendito sea. El que no esté de acuerdo, bendito sea. Pero lo que no debemos hacer es tratar de imponernos a los demás a través de la palabra. Dejar que cada uno tenga sus ideas, su ideología, sus principios y sus valores. Nasruddin en China. El mulá Nasruddin fue a China, donde reunió a un grupo de discípulos a los que preparó para alcanzar la iluminación. Pero tan pronto como lo consiguieron, los discípulos dejaron de asistir a sus clases. Reflexión. No es muy loable para un guía espiritual el que sus discípulos se sienten perennemente a sus pies. Lo que sí está claro es que el mayor orgullo para cualquier persona que se considere un maestro o un padre es que su alumno, sus hijos, lo superen, por supuesto. No cambies. Durante años fui un neurótico. Era un ser angustiado, deprimido y egoísta. Y todo el mundo insistía en decirme que cambiara. Y no dejaban de recordarme lo neurótico que yo era. Y yo me ofendía, aunque estaba de acuerdo con ellos, y deseaba cambiar, pero no acababa de conseguirlo por mucho que lo intentara. Lo peor era que mi mejor amigo tampoco dejaba de recordarme lo neurótico que yo era. Y también él insistía en la necesidad de que cambiara. Y también con él estaba de acuerdo y no podía sentirme ofendido por él.
de manera que me sentía impotente y como atrapado. Pero un día me dijo: no cambies, sigue siendo tal como eres. En realidad, no importa que cambies o dejes de cambiar. Yo te quiero tal como eres y no puedo dejar de quererte. Aquellas palabras sonaron en mis oídos como música. No cambies, no cambies, no cambies, te quiero. Entonces me tranquilicé y me sentí vivo. Y, ¡oh maravilla!, cambié. Reflexión. Ahora sé que en realidad no podía cambiar hasta encontrar a alguien que me quisiera, prescindiendo de que cambiara o dejara de cambiar. ¿Es así como tú me quieres, Dios mío? Una de las frases que no es que me molesten, sino que menos me gustan es: ¡wow! No cambies nunca, no cambies, eres genial. Oye, pues yo sí que quiero cambiar. En el cambio está la evolución. La evolución, el mundo, el aquí y el ahora, ese movimiento. Hay que cambiar. Tenemos que seguir evolucionando, conciencialmente, evolutivamente, desarrollándonos. Cambiar, por favor, seguir cambiando, amigos y amigas. El destino en una moneda. El gran general japonés Nobunaga decidió atacar a pesar de que solo contaba con un soldado por cada 10 enemigos. Él estaba seguro de vencer, pero sus soldados abrigaban muchas dudas. Cuando marchaban hacia el combate, se detuvieron en un santuario sintoísta. Después de orar en dicho santuario, Nobunaga salió afuera y dijo: ahora voy a echar una moneda al aire. Si sale cara, venceremos. Si sale cruz, seremos derrotados. El destino nos revelará su rostro. Lanzó la moneda y salió cara. Los soldados se llenaron de tal ansia de luchar que no encontraron ninguna dificultad para vencer. Al día siguiente, un ayudante le dijo a Nobunaga: nadie puede cambiar el rostro del destino. Exacto, le replicó Nobunaga, mientras le mostraba una moneda falsa que tenía cara por ambos lados. Reflexión. ¿El poder de la oración? ¿El poder del destino? ¿O el poder de una fe convencida de que algo va a ocurrir? Renunciar al yo. El discípulo: vengo a ofrecerte mis servicios. El maestro: si renuncias a tu yo, el servicio brotará automáticamente. Reflexión. Puedes renunciar a todos tus bienes para ayudar a los pobres y entregar tu cuerpo a la hoguera y no tener amor en absoluto. Guarda tus bienes y renuncia a tu yo. No quemes tu cuerpo, quema tu ego y el amor brotará automáticamente. Un ataque de corazón espiritual. El corazón del tío Tom era muy débil y el médico le había aconsejado que tuviera mucho cuidado. De modo que, cuando sus familiares se enteraron de que el tío había heredado $1.000 millones de un pariente difunto, tuvieron miedo de comunicarle la noticia, no fuera a ser que le ocasionara un ataque al corazón. Así pues, pidieron ayuda al párroco, el cual les aseguró que él encontraría el modo de decírselo. «Dígame, Tom,
le dijo el padre Murphy al anciano cardiópata. Si Dios en su misericordia le enviara $1.000.000.000, ¿qué haría usted con ellos? Tom pensó unos instantes y dijo sin el menor asomo de duda: le daría a usted la mitad para la iglesia, padre. Al oírlo, el padre Murphy sufrió un repentino ataque al corazón. Reflexión. Mucho ojo con nuestra ansia que puede revelar nuestro egoísmo. ¿O no? La buena noticia. Esta es la buena noticia proclamada por nuestro Señor Jesucristo. Jesús enseñaba a sus discípulos en parábolas y les decía: el reino de los cielos es semejante a dos hermanos que vivían felices y contentos, hasta que recibieron la llamada de Dios a hacerse discípulos. El de más edad respondió con generosidad a la llamada, aunque tuvo que ver cómo se desgarraba su corazón al separarse de su familia y de la muchacha a la que amaba y con la que soñaba casarse. Pero al fin se marchó a un país lejano donde empleó su vida en el servicio a los más pobres de entre los pobres. Se desató en aquel país una persecución de resultas de la cual fue detenido, falsamente acusado, torturado y condenado a muerte. Y el Señor le dijo: muy bien, siervo fiel y cumplidor, me has servido por el valor de 1.000 talentos. Voy a recompensarte con 1.000.000.000 de talentos. Entra en el gozo de tu Señor. La respuesta del más joven fue mucho menos generosa. Decidió ignorar la llamada, seguir su camino y casarse con la muchacha a la que amaba. Disfrutó de un feliz matrimonio. Le fue bien en los negocios y llegó a ser rico y próspero. De vez en cuando daba una limosna a algún mendigo o se mostraba bondadoso con su mujer y sus hijos. También de vez en cuando enviaba una pequeña suma de dinero a su hermano mayor, que se hallaba en un remoto país, adjuntándole una nota en la que decía: tal vez con esto puedas ayudar mejor a aquellos pobres desdichados. Cuando le llegó la hora, el Señor le dijo: muy bien, siervo fiel y cumplidor, me has servido por el valor de 10 talentos. Voy a recompensarte con 1.000.000.000 de talentos. Entra en el gozo de tu Señor. El hermano mayor se sorprendió al oír que su hermano iba a recibir la misma recompensa que él, pero le agradó sobremanera y dijo: Señor, aun sabiendo esto, si tuviera que nacer de nuevo y volver a vivir, haría por ti exactamente lo mismo que he hecho. Reflexión. Esta sí que es una buena noticia. Un Señor generoso y un discípulo que le sirve por el mero gozo de servir con amor. Joneyed y el barbero. El santo Joneyed acudió a la Meca vestido de mendigo. Esperando allí, vio como un barbero afeitaba a un hombre rico. Al pedirle al barbero que le afeitara a él, el barbero dejó inmediatamente al hombre rico y se puso a afeitar a Joneyed. Y al acabar no quiso cobrarle. En realidad, lo que hizo fue dar además a Joneyed una limosna. Joneyed quedó tan impresionado que decidió dar al barbero todas las limosnas que pudiera recoger aquel día. Sucedió que un acaudalado peregrino
se acercó a Jonayed y le entregó una bolsa de oro. Jonayed se fue aquella tarde a la barbería y ofreció el oro al barbero. Pero el barbero le gritó: ¿qué clase de santo eres? ¿No te da vergüenza pretender pagar un servicio hecho con amor? Reflexión. A veces se oye decir a la gente: Señor, he hecho mucho por ti. ¿Qué recompensa me vas a dar? La religión de la vieja dama. A una vieja dama de mentalidad muy religiosa, a la que no satisfacía ninguna de las religiones existentes, se le ocurrió fundar su propia religión. Un periodista que deseaba sinceramente comprender el punto de vista de dicha anciana le preguntó un día: ¿de veras cree usted, como dice la gente, que nadie irá al cielo a excepción de usted misma y de su criada? La vieja dama reflexionó unos instantes y respondió: bueno, de la pobre María no estoy yo muy segura. La falta de memoria del amor. ¿Por qué no dejas nunca de hablar de mis errores pasados?, le preguntó el marido a su mujer. Yo pensaba que habías perdonado y olvidado. Y es cierto, he perdonado y olvidado, respondió la mujer. Pero quiero estar segura de que tú no olvidas que yo he perdonado y olvidado. Un diálogo. El discípulo: ¿no te acuerdas de mis pecados, Señor? El Señor: ¿pecados? ¿Qué pecados? Como tú no me los recuerdes, yo los he olvidado hace siglos. Reflexión. El amor no lleva cuentas de las ofensas. Gente a rayas. Por lo general, dividimos a las personas en dos categorías: la de los santos y la de los pecadores. Pero se trata de una división absolutamente imaginaria. Por una parte, nadie sabe realmente quiénes son los santos y quiénes los pecadores. Las apariencias engañan. Por otro lado, todos nosotros, santos y pecadores, somos pecadores. En cierta ocasión, un predicador preguntó a un grupo de niños: si todas las buenas personas fueran blancas y todas las malas personas fueran negras, ¿de qué color seríais vosotros? La pequeña Mary Jane respondió: yo, reverendo, tendría la piel a rayas. Y así tendría también la piel el reverendo, y los mahatmas, y los papas, y los santos canonizados. Un hombre buscaba una buena iglesia a la que asistir, y sucedió que un buen día entró en una iglesia en la que toda la gente y el propio sacerdote estaban leyendo el libro de oraciones y decían: hemos dejado de hacer cosas que deberíamos haber hecho, y hemos hecho cosas que deberíamos haber dejado de hacer. El hombre se sentó con verdadero alivio en un banco y, tras suspirar profundamente, se dijo a sí mismo: gracias a Dios, al fin he encontrado a los míos. Reflexión. Los intentos de nuestras santas gentes por ocultar su piel rayada muchas veces no tienen éxito y siempre son fraudulentos.
Y yo te pregunto, ¿y tú cómo tienes la piel? ¿Blanca, negra o a rayas? Música para sordos. Yo antes estaba completamente sordo y veía a la gente de pie y dando toda clase de vueltas. Lo llamaban baile. A mí me parecía absurdo. Hasta que un día oí la música. Entonces comprendí lo hermosa que era la danza. Ricos. El marido. ¿Sabes, querida? Voy a trabajar duro y algún día seremos ricos. La mujer. Ya somos ricos, querido. Nos tenemos el uno al otro. Tal vez algún día también tengamos dinero. Yo tenía un amigo que decía, bueno, el dinero no da la felicidad, pero ayuda. Sí, tiene su parte de razón, por supuesto, viviendo en una sociedad como la que vivimos. Pero también os diré otra cosa. Os lanzo un reto. Coger una hoja y escribir las 5 cosas que más valoráis en vuestra vida y poner al lado el precio. Por ejemplo, si lo que más valoráis es vuestra casa, poner casa, precio, no sé, 100.000 euros, por decir algo. Y podéis poner cualquier tipo de cosa que valoréis, empezando por las cosas materiales y no materiales. Ya veréis cómo no ponéis ninguna con precio, sino conjunto vacío, es decir, no tiene precio, no se puede valorar. Por ejemplo, la amistad, el amor, la familia, los amigos. Esas son las cosas que realmente pondríais en la lista de valores preferencial vuestra. Entonces, ahí, ¿dónde cabe el dinero? En ningún lado. Vale, es una parte más de la vida, por supuesto, pero no da la felicidad. Claro que no, claro que no. Hay cientos de cosas que realmente me llenan como persona y no me hace falta tanto dinero. Ahí lo dejo, claro. Cada uno es libre de pensar lo que quiera. El pescador satisfecho. El rico industrial del norte se horrorizó cuando vio a un pescador del sur tranquilamente recostado contra su barca y fumando una pipa. ¿Por qué no has salido a pescar?, le preguntó el industrial. Porque ya he pescado bastante por hoy, respondió el pescador. ¿Y por qué no pescas más de lo que necesitas?, insistió el industrial. ¿Y qué iba a hacer con ello?, preguntó a su vez el pescador. Ganarías más dinero, fue la respuesta. De ese modo podrías poner un motor en tu barca. Entonces podrías ir a aguas más profundas y pescar más peces todavía. Entonces ganarías lo suficiente para comprarte unas redes de nylon con las que obtendrías más peces y más dinero. Pronto ganarías para tener 2 barcas y hasta una verdadera flota. Entonces serías rico como yo. ¿Y qué haría entonces?, preguntó de nuevo el pescador. Podrías sentarte y disfrutar de la vida, respondió el industrial. ¿Y qué crees tú que estoy haciendo en este preciso momento?, respondió satisfecho el pescador. Reflexión. Es más acertado conservar intacta la capacidad de disfrutar que ganar un montón de dinero. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar? Yo, desde luego, lo tengo
sumamente claro. Trabajar para poder vivir. Desde luego, el único sitio del universo donde se trabaja es en este planeta. ¿Quién se inventaría eso? Pero ¿por qué hay que trabajar? Trabajar es igual a sacrificarse. Estar toda una vida en una oficina para jubilarte a los 65 años. Desde luego, si lo piensas fríamente, es, vamos, tirar la vida a la basura. Tirar la vida a la basura. 8 días trabajando. Perdón, 8 horas trabajando, 8 horas durmiendo, 2 horas comiendo. O sea, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda en realidad? En lugar de trabajar, deberíamos compartir con los demás nuestros dones y talentos, todo el mundo. Ese sería el verdadero, entre comillas, trabajo, que ya no se llamaría trabajo, por supuesto, porque no hay nada que sacrificar. Lo harías todo de corazón, todos los días con unas ganas terribles. Pero claro, montan esto de una manera que salirse de la rueda es bastante complicado. Pero se puede. Tengamos esperanza. Parábola sobre la vida moderna. Los animales se reunieron en asamblea y comenzaron a quejarse de que los humanos no hacían más que quitarles las cosas. Se llevan mi leche, dijo la vaca. Se llevan mis huevos, dijo la gallina. Se llevan mi carne y mi tocino, dijo el cerdo. Me persiguen para llevarse mi grasa, dijo la ballena. Y así sucesivamente. Por fin habló el caracol. Yo tengo algo que les gustaría tener más que cualquier otra cosa. Algo que ciertamente me arrebatarían si pudieran. Tiempo. Reflexión. Tienes todo el tiempo del mundo. Solo hace falta que quieras tomártelo. ¿Qué te detiene? El tiempo es oro. No podemos perder ni un segundo. La vida es corta. Averigua tus prioridades y distribuye el tiempo uniformemente. No te dejes vencer por la desidia y aprovecha cada instante. Jofeth Chaim. En el siglo pasado, un turista norteamericano visitó al famoso rabino polaco Jofeth Chaim y se quedó asombrado al ver que la casa del rabino consistía sencillamente en una habitación atestada de libros. El único mobiliario lo constituían una mesa y una banqueta. «Rabino, ¿dónde están tus muebles?», preguntó el turista. «¿Dónde están los tuyos?», replicó Jofeth. «¿Los míos? Pero si yo solo soy un visitante, estoy aquí de paso», dijo el americano. «Lo mismo que yo», dijo el rabino. Cuando alguien comienza a vivir más y más profundamente, vive también más sencillamente. La vida sencilla es lo que a mí verdaderamente me gusta. Acumular y acumular solo me causan problemas y malestares, me he dado cuenta. Hay que soltar, hay que restar. Y como ya he dicho alguna vez, repito esta frase que me encanta, que no es mía, sino de San Francisco de Asís. Necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. El cielo y el cuervo. Una vez volaba un cuervo por el cielo llevando en su pico un trozo de carne.
Otros 20 cuervos se pusieron a perseguirlo y le atacaron sin piedad. El cuervo tuvo que acabar por soltar su presa. Entonces los que le perseguían lo dejaron en paz y corrieron, graznando, en pos del trozo de carne. Y se dijo el cuervo: ¡Guau! ¡Qué tranquilidad! Ahora todo el cielo me pertenece. Reflexión. Decía un monje zen: cuando se incendió mi casa, pude disfrutar por las noches de una visión sin obstáculos de la luna. ¿Quién pudiera robar la luna? El maestro zen Ryokan llevaba una vida sencillísima en una pequeña cabaña al pie de la montaña. Una noche, estando fuera el maestro, irrumpió un ladrón en la cabaña y se llevó un chasco al descubrir que no había allí nada que robar. Cuando regresó Ryokan, sorprendió al ladrón. «¿Te has tomado muchas molestias para visitarme?», le dijo el maestro. «No deberías marcharte con las manos vacías. Por favor, llévate como regalo mis vestidos y mi manta». Completamente desconcertado, el ladrón tomó las ropas y se largó. Ryokan se sentó desnudo y se puso a mirar la luna. «Pobre hombre», pensó para sí mismo, «me habría gustado poder regalarle la maravillosa luz de la luna». ¿Y qué decir ante tanta generosidad? ¿Realmente existen personas tan generosas? La generosidad está en cuanto menos tienes, más das. Eso es una persona realmente generosa, porque el que tiene mucho, aunque dé, bueno, queda un 1%, pero el que no tiene nada y da el 100%, eso realmente es ser alguien generoso. ¿Lo eres tú? Ideología. Es abrumador lo que se puede leer acerca de la crueldad del hombre para con sus semejantes. He aquí un relato periodístico de la tortura practicada en modernos campos de concentración. La víctima es atada a una silla metálica. Entonces se le administran descargas eléctricas, cada vez de mayor intensidad, hasta que acaba confesando. Con la mano ahuecada, el verdugo golpea y otra vez a la víctima en el oído hasta que el tímpano estalla. Sujetan con correas a la víctima a un sillón de dentista. El dentista, entonces, comienza a perforar con el torno hasta llegar al nervio, y la perforación prosigue hasta que la víctima accede a cooperar. El hombre no es cruel por naturaleza. Se hace cruel cuando es infeliz o cuando se entrega a una ideología. Una ideología contra otra, un sistema contra otro, una religión contra otra. Y en medio, el hombre que es aplastado. Los hombres que crucificaron a Jesús probablemente no eran crueles. Es muy posible que fueran tiernos maridos y padres cariñosos que llegaron a ser capaces de grandes crueldades para mantener un sistema, una ideología o una religión. Si las personas religiosas hubieran seguido siempre el instinto de su corazón, en lugar de seguir la lógica de su religión, nos habríamos ahorrado el tener que asistir a espectáculos como el de la quema de herejes o el de millones de personas inocentes asesinadas en guerras libradas en nombre de la religión y del mismo Dios. Reflexión.
Si tienes que escoger entre el dictado de un corazón compasivo y las exigencias de una ideología, rechaza la ideología sin dudarlo un momento. La compasión no tiene ideología. Es momento ya de unirnos ante tanta injusticia, de abrir los ojos ante tanta mentira. Siempre intentan dividirnos para vencernos. La unión hace la fuerza. Recordarlo. Cambiar yo para que cambie el mundo. El sufí Bayazid dice acerca de sí mismo: de joven yo era un revolucionario y mi oración consistía en decir a Dios: Señor, dame fuerzas para cambiar el mundo. A medida que fui haciéndome adulto y caí en la cuenta de que me había pasado media vida sin haber logrado cambiar a una sola alma, transformé mi oración y comencé a decir: Señor, dame la gracia de transformar a cuantos entran en contacto conmigo, aunque solo sea a mi familia y a mis amigos. Con eso me doy por satisfecho. Ahora que soy un viejo y tengo los días contados, he empezado a comprender lo estúpido que he sido. Y mi única oración es la siguiente: Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo. Si yo hubiera orado de este modo desde el principio, no habría malgastado mi vida. Reflexión. Todo el mundo piensa en cambiar a la humanidad. Casi nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Ese es el error que cometemos muchas personas, tratar de cambiar a los demás, cuando realmente solamente la solución es cambiarse a uno mismo. Como siempre digo, ojos nuevos para un mundo nuevo. Cambia tu percepción y todo a tu alrededor cambiará contigo. Y llegamos a este último cuento de esta preciosa entrega. La manzana perfecta. Apenas había concluido Nasrudin su alocución cuando un bromista de entre los asistentes le dijo: en lugar de tejer teorías espirituales, ¿por qué no nos muestras algo práctico? El pobre Nasrudin quedó absolutamente perplejo. ¿Qué clase de cosa práctica quieres que te muestre?, le preguntó. Satisfecho de haber mortificado al mulá y de causar impresión a los presentes, el bromista dijo: muéstranos, por ejemplo, una manzana del jardín del Edén. Nasrudin tomó inmediatamente una manzana y se la presentó al individuo. Pero esta manzana, dijo éste, está mala por un lado. Seguramente una manzana celestial debería ser perfecta. Es verdad, una manzana celestial debería ser perfecta, dijo el mulá. Pero, dadas tus verdaderas posibilidades, esto es lo más parecido que jamás podrás tener a una manzana celestial. Reflexión. ¿Puede un hombre esperar ver una manzana perfecta con una mirada imperfecta? ¿O detectar la bondad en los demás cuando su propio corazón es egoísta? Primero sanemos nuestro interior, sanémonos a nosotros mismos antes de tratar de ver los males que hay fuera de nosotros.
Todo es una proyección, queridos amigos, queridos oyentes, todo es una proyección. Hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias el que ha llegado hasta el final. Espero que os haya gustado sobremanera. Dejadme vuestro like, por favor. Suscribiros, darle a la campanita. Y oye, ¿por qué no? Dejarme algún super thanks que por ahí anda. Hay que estrenarlo. Beso, chao.